Entonces, ayer habíamos quedado o habíamos conversado un poco de lo que es el concepto de Data Warehouse, las características, sus componentes y habíamos empezado a hablar un poco de lo que serían los modelos para diseñar un Data Warehouse y el tema de la desnormalización. En un Data Warehouse, cuando hacemos una implementación relacional de ese Data Warehouse, es relevante que contemos con estructuras normalizadas para evitar la redundancia. Perdón, esto en el caso de un sistema transaccional, como los que han venido haciendo en base a datos 1. ¿Ok? Entonces, esto ustedes lo modelaban de esa manera, básicamente para evitar redundancia y disminuir la posibilidad de falta de integridad debido a la alta probabilidad de modificaciones que ustedes iban a tener sobre los datos y por las relaciones entre las tablas. En caso del Data Warehouse, sí se puede desnormalizar porque la información que vamos a almacenar ahí es solamente para consulta. Eso es lo que yo comentaba en la clase pasada. ¿Para que yo voy digamos, hacer un diseño normalizado en tercera, cuarta forma normal cuando yo ese Data Warehouse no lo voy a modificar? Ese Data Warehouse no va a tener ningún tipo de transaccionalidad, va a ser simplemente para consulta. Entonces, como no van a haber modificaciones sobre el Data Warehouse, no va a haber nada que ponga en peligro esa consistencia de los datos al estar desnormalizado. Básicamente, esa es la justificación de por qué lo desnormalizamos aunado al tema del rendimiento. Cuando nosotros tenemos un modelo desnormalizado y lo queremos usar con un enfoque de Data Warehouse, como tenemos millones y millones de registros, eso al final del día, cuando tú después conectes las herramientas de inteligencia, va a ser extremadamente lento para presentar cada uno de los indicadores que están ahí o que tú quieres visualizar. Entonces, en ese caso, lo que estamos buscando es justamente mejorar el performance y tener la mayor velocidad posible sin afectar el rendimiento que vamos a tener ahí. ¿Okay? Entonces, es por eso que no nos afecta el tema de normalizar, por el sencillo hecho de que no va a ser una base de datos transaccional, simplemente de consulta. Ok, entonces, ya entrando un poco en lo que sería cómo diseñar un data warehouse, vamos a hablar de varios modelos y antes de hablar de esos modelos vamos a hablar de los componentes o las características que van a aparecer en cada uno de esos modelos que vamos a explicar adelante. Entonces, en el diseño de un data warehouse, las estructuras fundamentales son igualmente tablas. Estamos hablando igual de una base de datos, igual estamos hablando de tablas, ya que se va a construir una base de datos, tal cual como dice acá. Sin embargo, esas tablas se pueden clasificar en tipos particulares fundamentalmente para estos ambientes. Aquí hay dos tipos de tablas. Tenemos las tablas de FAQ o de hechos que guardan medidas o parámetros del negocio, es decir, cosas como ventas, operaciones bancarias, unidades de productos vendidas, llamadas realizadas, y se accesan a través de las dimensiones. Esto era lo que estábamos comentando también en la clase pasada. ¿Qué puede ser una dimensión? Puede ser la dimensión de tiempo, la dimensión de una región, la dimensión de un tipo, de un cliente, de un producto, de una clase, etc. ¿Okay? Es básicamente algo que sea una categoría. Digamos, las tablas centrales o tablas de FAQ o de hecho son las tablas del core del negocio. Si tú estás modelando el data warehouse de un retail, por ejemplo, Excelsior Gamma, entonces tu tabla de hechos, en ese caso, según lo que estemos modelando, debería ser ventas. ¿Ok? Y las tablas de totalizaciones, que es la segunda estructura que vamos a tener ahí, son datos precalculados que antes de almacenarse en esas tablas, es decir, lo que comentábamos de los atributos derivados. Aquí yo puedo de una vez guardar esos valores de forma de totales y precargarlo en mis tablas. ¿Por qué? Porque ya yo sé que esos totales que calcula ahí no van a modificar porque los datos no se están modificando. ¿Ok? Pueden ser promedios, valores máximos, porcentajes, cualquier cosa que sea una medida.
Y tenemos las tablas de dimensiones. A través de la tabla de dimensiones se especifican los criterios y condiciones posibles de la consulta, usualmente más pequeña que la de hechos y con valores discretos poco volátiles. Deben ser actualizadas cuando la información asociada sufra alguna modificación. Por ejemplo, se abrió una nueva sucursal, se ofreció un nuevo producto, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta acá? Ya lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Ok, aquí tenemos entonces un ejemplo muy sencillo de lo que serían tablas de hechos, de totalizaciones y de dimensiones. El amarillo es la tabla de hechos, es mi core de lo que estoy modelando, en este caso ventas. ¿Ok? Tengo la tabla de totalizaciones que sería como guardar la medida de las ventas que estoy haciendo, en este caso, en el ejemplo de una librería. Aquí guardo las ganancias, los costos totales, el ID de la librería y el semestre de ese corte de ventas, ¿no? Y tengo mi tabla de dimensiones, que son las tablas que acompañan a mi tabla de hechos para tener el detalle completo de lo que estoy modelando. En este caso, una dimensión de tiempo, una dimensión de publicación, una dimensión de la librería, etcétera, ¿no? Aquí yo pudiese saber en las ventas cuándo fue, qué tipo de publicación fue y qué librería fue o está involucrada en esas ventas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Sigo con la misma pregunta. ¿Esto se implementa tal cual se implementaría una tabla? O sea, tipo, como lo hemos estado haciendo ahora. Sí, exactamente. Create table y todo. Sí, sí, es igual. O sea, lo único que estamos cambiando acá es el enfoque y los conceptos. O sea, tú vas a hacer igual tu create table ventas y vas a colocar tus atributos, solo que le vas a dar el enfoque de un data warehouse. O sea, ¿cuál es mi tabla central? Ah, mi tabla central va a ser venta. ¿Cómo se implementa eso? Un create table venta con los atributos que tú tengas ahí. Ahora, lo que puede cambiar es, por ejemplo, estas ventas totales, tú en un modelo transaccional como el que hemos venido haciendo, estos atributos tú los calculas en los queries. En este caso, vas a generar una tabla de totalizaciones, o sea, básicamente una tabla que le vas a dar un nombre y vas a tener los totales. Y nada más por hacer eso, ya eso es una tabla de totalizaciones, porque tienes o estás precargando las cantidades y totales en esa tabla porque sabes que no va a variar, entonces lo puedes hacer. No hay ningún peligro de que la data que vas a consultar ahí va a estar inconsistente porque no se va a modificar. Y las dimensiones, igual sería como que, digamos, lo que acompaña a tu tabla de hechos que le da el contexto a la misma, ¿no? En el caso de ventas, ¿qué necesito yo saber de una venta? En dónde fue, en qué tiempo sucedió y qué se vendió. Y esas son las dimensiones. Las dimensiones serían como el último nivel que tú vas a llegar en el modelo. Y ya vamos a ver en los diferentes modelos que están acá, ¿no? Entrando un poco en los modelos, hablando de esto, tenemos diferentes modelos. Modelo estrella. Sus características principales son una tabla de FACO de hechos central, como la que tenemos de ventas, y las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Las que estábamos mencionando arriba: tiempo, publicación, librería y región. Entonces, ¿cuál es el modelo estrella? Vas a tener una sola tabla de hechos y vas a tener varias tablas de dimensiones que acompañan a tu tabla de hechos. Nada más tú haciendo esto con los create table y con las relaciones, ya tú tienes ahí un modelo estrella para tu data warehouse. O sea, a nivel de implementación es exactamente igual, no va a variar nada de lo que han aprendido hasta ahora. Solo que la forma en que tú lo estás haciendo, estás utilizando un modelo u otro y estás utilizando tipos de tabla de hechos, de totales o de, o de dimensiones, ¿no? ¿Se ve? Ajá, y esas relaciones no son claves foráneas.
o no son, o no se ponen claves Sí, por ahí. correcto. Son claves foráneas, correcto. Solo que en el modelo estrella, él te está diciendo, mira, o sea, si tú vas a hacer un join, hazlo con una sola dimensión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú no puedes tener otra dimensión que ahora tenga una relación con tiempo, porque ya deja de ser el modelo estrella. ¿Ok? Ese es otro modelo que lo vamos a ver ahorita. Y Pero ahorras en procesamiento no juntando tantas tablas, me imagino. correcto, Ok, correcto. ok, O ok. sea, si tú quieres hacer más tablas y conectarlas con librerías, región, ya ahí estás normalizando. Y tú, lo que necesitamos acá en el Data Warehouse es tener un modelo lo más desnormalizado posible. Por lo tanto, la teoría te introduce tres tipos de modelos que no tienen tanta repercusión en el desempeño, porque, ok, chévere, aquí con tiempo y ventas tú tienes un join, con publicación ventas tienes uno, con librería ventas tienes uno y con región ventas tienes otro. Pero es un join a un solo nivel, no es que después región tiene un join con la otra y la otra tiene un join con la otra, ¿ok? O sea, a este nivel, con este modelo, se garantiza que el desempeño del Data Warehouse va a funcionar. Por eso es que se dice que el modelo es estrella y es aceptable que tú tengas eso así. Claro, y aún así, por la cantidad de registros que hay, va a ser más lento que si tuviéramos una base de datos transaccionales en una consulta cualquiera, ¿no? Correcto. O sea, si tú tienes una base de datos transaccional que supongamos que librería tiene otra tabla relacionada y la otra tabla tiene otra tabla relacionada, si tú le agregas a eso 1.000 millones de registros en venta, ya cuando tú quieras consultar algo de la tabla que se relaciona con librería, pues va a bajar el performance porque vas a tener que hacer un esfuerzo de procesamiento para consultar también la otra tabla. Claro, ya ¿Ok? entiendo. Ujú. Chévere. Fíjense ahora qué plantea esto. Tenemos modelos copo de nieve. En esencia es como el modelo estrella, haciéndose uno por cada tabla de hechos, solo que algunas dimensiones pueden estar descompuestas en jerarquías para lograr unas búsquedas tipo drill down. Básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Tenemos las ventas, tenemos las dimensiones, tiempo, publicación, librería, y tenemos una dimensión que se descompone en dos. En este caso, creo que tenemos aquí región, aquí tenemos país y el país está relacionado con estado. ¿Qué quiere decir el modelo copo de nieve? Que tus dimensiones pueden tener un segundo nivel de detalle, que sería otra tabla que relaciona a tu dimensión. Básicamente es eso, ¿ok? Pero si tú tienes acá que Estados tiene otra, ya eso deja de ser modelo copo de nieve. Ya empieza a convertirse en algo normalizado transaccional. ¿Sí? Entiendo. Ese sería el modelo copo de nieve. Es el mismo modelo estrella, pero las dimensiones pueden descomponerse en un nivel de detalle más. Básicamente es eso. Y luego tenemos el tercer modelo, modelo constelación. Agrupa varias estrellas si tienen dimensiones en común. Por ejemplo, yo tengo un modelo estrella con las ventas que tiene la dimensión librería, publicaciones, tiempo, bueno, en este caso librerías, publicaciones y tiempo. Y tengo otra tabla central que es el resumen de clientes que tiene las dimensiones cliente, tiempo y publicaciones. ¿Qué me está diciendo el modelo constelación? Son varias estrellas que tienen dimensiones en común. Aquí serían dos modelos estrellas separados, es decir, el modelo estrella detalle ventas y el modelo estrella sumar y clientes que están agrupados por una dimensión en común. ¿Cuál es esa dimensión en común? Las publicaciones. Entonces yo de esta manera puedo agrupar dos estrellas en un solo modelo y cuando hago eso, eso se denomina en la teoría modelo constelación. Ok, y ahí, profe, no puedo ver que, por ejemplo, que cliente hizo una venta. No sé si eso ya corresponde más a algo transaccional, pero no lo puedo ver. No lo puedo consultar. En el ejemplo no estaba planteado esa consulta, pero si necesitas hacer eso, pudieses ver si lo puedes hacer con esta misma estrella. A lo mejor
En este trailer le incorporas clientes con esta y agrupas summary clientes con la dimensión en común de Ok, clientes. Y ahí sí vas a tener eso. ok, Es dependiendo básicamente de la necesidad que se requiera y de hacerlo lo más desnormalizado posible, sin tanta granularidad para no afectar el desempeño de las consultas. Las consultas básicamente van a ser los indicadores que va a presentarte el dashboard, el reporteador, eh, las herramientas, ¿no? No estoy hablando como tal de queries, sino de herramientas de usuario final, como puede ser un Power BI, Tableau, cualquier herramienta de inteligencia de negocios que tú le conectes a ese data warehouse. Porque si lo ok, haces directamente, ¿qué va a pasar si lo haces directamente o conectas la herramienta de inteligencia de negocio directamente sobre la base transaccional? Que en un momento dado, si la operación del negocio está demandando muchísimos recursos de esa base de datos transaccional, a lo menos que le va a dar prioridad es a mostrar los tableros, porque realmente tienes que darle prioridad a la operación para que el negocio pueda continuar. Entonces, el fin de esto es primero que no sobresatures la base de datos operacional en temas de analítica, porque no es una buena práctica que tú tengas las dos cosas mezcladas. Además que no vas a poder tener exactamente lo que quieres mostrar en los tableros porque no has convertido o transformado los datos como lo necesitas para generar o procesar los indicadores que quieres ver. Entonces, por eso nace el tema de, vamos a hacer un data warehouse, tenemos un proceso ETL intermedio que me trae datos de la operación del sistema transaccional, lo transformamos, lo limpiamos, lo guardamos en un data warehouse de manera desnormalizada y luego las herramientas de usuario final de analítica o business intelligence lo conectamos a esta herramienta de data warehouse que tiene que tener una frecuencia de actualización de los datos y a partir de ahí yo puedo consultar sin mayor problema los indicadores que yo quiera o que son útiles para mi departamento y mi negocio y sin peligro de saturar o de que no pueda tener en un momento dado esos tableros porque hay una demanda muy alta en la operación que no me lo permita. Básicamente es para esos temas. ¿Sí? ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario? O sea, profe, que básicamente es lo mismo que venimos haciendo de base de datos uno, pero orientado a la accesibilidad, pues cuando estás manejando gran cantidad de datos. Sí, esto yo sé que a nivel teórico a lo mejor cuesta entenderlo, pero esto se entiende muy bien cuando tú trabajas como por ejemplo, oye, yo estuve trabajando en esta compañía de telecomunicaciones, el tema de que les había comentado el ejemplo de detectar los clientes que estaban consumiendo los planes sin pagar su renta básica. Eso eran como 150 millones de registros en un momento dado y eran de una semana. Era el registro de, si no me equivoco, era el registro de datos, llamadas, mensajes, o sea, todo lo que puedes hacer con un teléfono de una semana. O sea, tenías el registro de los tasadores de una semana. Entonces, eso eran como 150 millones de registros o más. Y la verdad, para procesar esos datos que estaban ahí, al principio cuando lo hacíamos, oye, dejábamos el query y ese query tardaba, mira, te estoy hablando que lo dejábamos a las 5 de la tarde corriendo y llegábamos el día siguiente a las 8 de la mañana y eso seguía corriendo como hasta las 11 de la mañana, que era cuando terminaba. Y eso era en el mejor de los casos, cuando sí terminaba bien, porque muchas veces colapsaba el log, que eso es algo que vamos a ver más adelante, colapsaba el log del manejador de base de datos y se quedaba sin memoria en disco. O sea, literalmente te comía todo el disco por toda la operación que le estaba haciendo y guardando en los logs. Y digamos que no terminaba la consulta con éxito y después para las 10 12 15 horas podía fácilmente en las 15 horas con un minuto tener un error abajo en la consola que te decía
colapsado la memoria, no se puede devolver el resultado de la consulta. O si se devolvía el resultado de la consulta, entonces el problema que venía era exportarlo. O sea, no podías ni siquiera copiar y pegar porque eran muchísimos registros devueltos en el result set y también te quedaba sin RAM para copiar y pegar. ¿Ok? Y para exportarlo también se quedaba pegado. Entonces, todas esas son cosas que fuimos dándonos cuenta con el tema de, no, mira, vamos a desnormalizar esto con esta otra tabla que tengo aquí y a lo mejor esto no es una buena práctica en un modelo transaccional, pero yo no estoy pendiente en este momento de la transacción, estoy pendiente desde el análisis de esos datos que ya me enviaron. Entonces, a partir de ahí, aplicando un poco de teoría de Data Warehouse, se pudo aplicar uno de estos diseños, en ese caso fue la estrella, y de verdad que el rendimiento mejoró mucho. También, aparte de eso, no solamente fue aplicar el modelo estrella y ya todo fue de maravilla, también, digamos, particionamos los datos para, mira, yo me quiero concentrar en nada más analizar ahorita los datos móviles. Bueno, entonces exclúyeme las llamadas, los mensajes, las recargas de saldo y todo lo demás que tengas ahí en esos datos, que no me interesa verlo en este primer análisis que estoy haciendo. Vamos a añadir un índice al número telefónico, al ID del switch por donde pasó la llamada, perdón, por donde se autorizaron los datos, etcétera, ¿no? Entonces, eso te lo va dando la práctica y la experiencia. A lo mejor ahorita a nivel teórico tú lo ves así como que, bueno, es básicamente lo mismo que estoy haciendo, pero con unas relaciones más, unas relaciones menos. Eh, en términos prácticos, sí, o sea, tú vas a seguir haciendo tu create table, tu foreign key, tus llaves primarias, solo que aquí los estás haciendo con una restricción. Ya estás diciendo, mira, si yo tengo otra relación aquí con cliente, ya eso dejó de ser modelo constelación y se convierte en otra cosa. Y a lo mejor esa cosa me pueda servir o me pueda dar más dolores de cabeza porque me va a afectar el rendimiento cuando yo quiera hacer una consulta desde detalle venta, por ejemplo. ¿Y por qué me va a dar dolores de cabeza? No porque no pueda hacer el join. Seguramente vas a poder hacer el join y le vas a poder llegar a la necesidad que quieres, pero te va a castigar el tiempo de respuesta. Ese es el tema que está aquí. A lo mejor tú lo pruebas y tú dices, mira, para 50 millones de registros, si yo le agrego aquí un detalle más al cliente y a tiempo, oye, no me está afectando mucho el rendimiento. Puede suceder, lo puedes implementar así, no es modelo constelación, pero es un modelo constelación adaptado a tus necesidades. Entonces, la respuesta a eso va a depender de lo que tú quieras hacer y de cuál opción encuentres más idónea, perdón, cuál opción encuentres idónea para entonces utilizar o adaptar esa para los fines o los requerimientos que te están solicitando. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno tener varias data warehouse? Sí, o sea, si el rendimiento es importante y los millones y millones de registros son los que afectan el rendimiento, ¿no sería bueno como tener varias data warehouse con distintas tablas de fax? O sea, no, tipo, no agruparlas. Depende, porque si después tú me vas a decir, no, ahora voy a relacionar esta tabla de hechos con el otro data warehouse, con la siguiente tabla de hechos del otro data warehouse, ahí no hiciste nada, porque si vas a hacer dos data warehouse separados y los datos que están en cada uno se relacionan, ¿por qué no lo estás haciendo en uno solo? O sea, no, esa es la pregunta que deberías hacerte. O sea, ¿qué vas a ganar creando dos data warehouse separados si después vas a tener que relacionar las tablas de hecho de las dos? ¿Ok? Ok, ok. Entonces, Pero ahora, en caso de que las tablas de hecho no estén relacionadas, pues creo que sí, ¿no? en caso de que no estén relacionadas, lo que pudiese crear son dos data mart. O sea, una base de datos para atender un departamento específico o una necesidad en específico y otro data mart que se encargue de otra necesidad de esa organización. Por ejemplo, puedes tener en el caso de la empresa de telecomunicaciones, puedes tener un data mart del tema de las recargas y puedes tener un data mart para el tema de los consumos. Pueden ser los dos separados si yo no necesito en ningún momento relación entre
recargas y consumo, ¿ok? Si yo quiero ver el análisis por separado, yo perfectamente puedo hacer dos datamarts separados, uno para recargas y uno para consumo. Y lo que yo tenga en cada uno de esos datamarts va a ser mucho menor a lo que puede tener a nivel de cantidad de registros un data warehouse de todas las tablas de hecho que pueda tener la organización, ¿ok? Ok. ¿Algún comentario, duda? O sea, profe, por lo que veo, esto tipo lo aplicaríamos así como en ese caso, pero a ver, terminaríamos realmente modelando de esta forma para realizar procesos de TL para finalmente mostrarlo, o se puede comenzar a modelar así desde el inicio. O sea, Mira, aquí lo importante para modelarlo es que tengas presente varias cosas. Primero, cuáles son tus tablas de dimensiones, cuáles son tus tablas de hecho o core y cuáles son las métricas que tú quieres, digamos, visualizar cuáles son los indicadores que quieres visualizar en los tableros de inteligencia de negocio. Por ejemplo, si estamos en un tema de ventas, yo quiero a lo mejor tener el porcentaje de ganancias de los últimos 3 meses del último año. ¿Ok? Entonces, ese indicador, si yo lo quiero armar, entonces primero tengo que armar digamos, un documento de diseño que me diga, bueno, este indicador, ¿con qué frecuencia se actualiza? ¿Cuál es la fórmula para calcular este indicador? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo se va a actualizar con la frecuencia de inserción de datos por el ETL? Todas esas cosas son temas de diseño que ustedes deben tener presentes para luego hacer este modelo de acá. ¿Sí? ok, porque profe, yo estaba pensando que, por ejemplo, nosotros podríamos tener, o sea, el modelo normal, pues, de transaccional que siempre hemos utilizado, y aparte tener como estos modelos, pero únicamente para consultas, pues, para inteligencia de negocio. Y Correcto, simplemente, esa es la pues, idea. Y hay o un sea, simplemente ETL, transformamos. exacto, y hay un ETL en el medio de tu base de datos transaccional y tu data warehouse que te lleva la información de la base de datos transaccional, te la limpia, te la transforma y te lo inserta en tu data warehouse. Después tienes tu herramienta de inteligencia de negocios que se conecta a tu data warehouse y ahí sucede la magia. Ahí tienes tus gráficos, tus barras y es muy agradable porque, bueno, entonces tú le das a cualquier barra y filtras y se filtran los demás tableros también. Entonces, el resultado final para el usuario es ese, el tablero en donde sucede la magia y por detrás todo lo que tiene eso son estos temas técnicos, un data warehouse, dimensiones, indicadores, tablas de hecho, de resumen, todo lo que está por el ETL, esas son cosas que el usuario final no va a ver y ni siquiera le interesa verlo, él simplemente quiere interactuar con su tablero y ver lo que quiere ver en su tablero, que le diga a un directivo, mira, ventas diarias, ventas por trimestre, eh, último trimestre en donde hubo menos ventas, y por detrás, todos esos cálculos tú lo estás haciendo con estas estructuras que estamos viendo acá. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Ok, bueno, esto sería todo para la sesión de hoy. Esta sería la segunda parte de Data Warehouse, que serían los tres modelos que vimos y los tipos de estructuras de tablas. Igual esta información la voy a ir montando en módulo 7. Por temas de proyectos, les había comentado que esta semana no vamos a mandar ninguna práctica, pero probablemente la siguiente sí tengamos una práctica de procesos ETL para ver un poco cuáles son las herramientas que se utilizan ahí. Vamos a hacer una práctica muy sencilla, pero es con fines de introducir los conceptos, de ver cuál es la herramienta que se pueden utilizar. Yo lo puedo hacer en la siguiente clase eh, de manera síncrona el ejemplo y después ustedes en la práctica replican ese ejemplo con el video. La idea, como les digo, no es que sean expertos haciendo ETL, pero que sepan que existen herramientas y
cuáles son los conceptos involucrados para la implementación de un ETL. Entonces, nada, si no hay comentarios o dudas, muchísimas gracias por el tiempo de cada uno de ustedes. Me disculpo por el tema de la hora, que a lo mejor tuve que adelantar la clase una hora antes, pero bueno, tengo que atender algo de trabajo en este momento. Y bueno, agradezco el tiempo y la disposición de cada uno de ustedes, y para las personas que no pudieron estar, bueno, también dejamos esto grabado para que lo puedan retomar. Muchísimas gracias a todos y estamos entonces atentos por los foros de Módulo 7 y Microsoft Teams. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.